the science of wear. Nuestra siguiente ponente de la tarde es Victoria Ureña, es especialista técnica de infraestructuras en Autodesk, es ingeniera en obras públicas y tiene una amplia experiencia y trayectoria en el asesoramiento BIM a varias firmas nacionales e internacionales. Con una visión holística de todas las fases de un proyecto de infraestructuras, su misión es la optimización de los procesos asociados al diseño de proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción. En esta ponencia, Victoria nos mostrará cómo a través de la alianza ESRI-Autodesk se puede lograr una mejor integración de información BIM y GIS a lo largo del ciclo de vida de un activo o infraestructura. Muchísimas gracias, Victoria. Te paso la palabra. No sé si se escucha bien. Mejor ya por aquí. Perfecto. Vale. Creo que ahora. Vale. Bueno, gracias sobre todo por habernos invitado a participar en vuestra conferencia. El año pasado estuvimos en una track similar y me complace ver que el número de gente que acude es mayor, lo cual quiere decir que la integración BIM y GIS cada vez suena más y cada vez la gente tiene más interés. ¿Y cuántos de aquí utilizáis BIM? El número también va creciendo. Vale. Bueno, a ver si puede pasar. Como decía Cristina, bueno, pues para aquellos que no me conozcáis, soy especialista técnica de infraestructuras en Autodesk. Comencé con ellos hace 2 años, pero previo a ello diseñaba proyectos de carreteras para una consultora multinacional. Tenéis ahí mis datos para el que me quiera seguir, el que quiera más información y demás, porque al final, bueno, 20 minutos quedan reducidos y quedan escuetos. Desde Autodesk lo que pretendemos, y este es nuestro gran meta, nuestra visión, nuestro objetivo, ¿vale?, es que nuestros clientes siempre sean capaces de hacer más y que eso que hagan lo hagan mejor. ¿Y cuál es nuestro objetivo final? Pues que impacten menos al medio en el que vivimos, ¿no? O sea, entonces digamos que este es nuestro lema. Pues para ello trabajamos en un montón de frentes, desde Internet of Things, la convergencia de fabricación y construcción, Smart Cities, inteligencia artificial. Pero una de las cosas que siempre potenciamos muchísimo es la interoperabilidad. O sea, Isaac ya estaba hablando, ¿no?, y creo que al final todas las compañías estamos trabajando en ello. Interoperabilidad dentro de nuestra casa y con nuestro software, pero también, como él ya ha anticipado, con otras plataformas y otras tecnologías. ¿Cómo intentamos hacer esto? Bueno, digamos que tenemos dividido el portfolio de productos en 2. Uno, digamos, es más software de escritorio, que es lo que condensamos en lo que llamamos colecciones y que sería lo que denominamos BIM, ¿vale? Y luego está la versión 2.0 de eso, que es cuando añadimos una plataforma cloud, que en nuestro caso se llama BIM 360, para conseguir el Connected BIM. O sea, hacemos ya BIM, pero estamos todos conectados a una única fuente de datos que está en la nube. Con esas colecciones, como veis, dotamos a sus usuarios de una gran cantidad de software. No queremos que el software sea limitante. Si uno de nuestros clientes tiene colección, es capaz de desarrollar sus proyectos de principio a fin. En pantalla veis los productos que hay en la colección AEC, pero sabéis que Autodesk tiene más de 75 productos en su portfolio y toca también, pues, industrias como Design and Manufacturing, incluso Media and Entertainment. Y de nuevo, pues con la plataforma BIM 360, como os decía, tenemos una única fuente de datos que somos capaces de consultar estando en cualquier sitio, a cualquier hora y desde cualquier plataforma, plataformas móviles o plataformas de escritorio. Y lo bueno de nuestro software, tanto del software de escritorio como de este BIM 360, es que nuestras APIs están abiertas. O sea, se pueden desarrollar, integrar desarrollos de terceros e incluso desarrollos que hagan vuestras propias compañías para que ese software estándar que se os da termine siendo el traje a medida que vuestras compañías puedan necesitar. Es decir, siempre trabajamos, como os digo, en hacerlo cada vez más interoperable y que podáis hacer con él lo que realmente queráis. Alianza Autodesk ESRI. Surgió hace ya casi 2 años. Se anunció en nuestro Autodesk University de Las Vegas en 2017. Ahí tenéis una foto de ese evento, ¿no? Se sentaron Jack Dagermont de ESRI y Andrew Agnagnos de Autodesk. Y la verdad es que el anuncio de esta alianza generó un gran revuelo. O sea, ¿por qué? Bueno,
Pues porque esta era la petición, digamos, número 1 de nuestros clientes y partners, y cuando digo nuestros me refiero tanto a Esri como a Autodesk, sobre temas de interoperabilidad. Querían que los flujos de trabajo entre BIM y GIS fuesen más fluidos y estuviesen más conectados. Y bueno, dibujados de otra forma, pero no dejan de ser los círculos que ya mostró Isaac, así fue como empezó a tratarse esta alianza, ¿no? En un primer momento veíamos esos círculos infinitos conectados en el que GIS iba a informar a BIM en esas fases iniciales de planeamiento de un activo, y una vez terminado el diseño de este, se iba a retroalimentar la información a GIS para que se pudiese utilizar en las fases sucesivas de gestión, operación, mantenimiento de estos activos. A día de hoy, yo lo veo más como un único círculo. Ya os decía Isaac que se ha estado trabajando mucho en los desarrollos y en que al final BIM y GIS se conecten en cualquier fase de un proyecto. Entonces es eso, digamos, tenemos un único círculo en el que ambos confluyen y ambos conectan e intercambian información. Porque al final, bueno, pues cuando se habla de BIM se trata de conectar a la gente, los procesos y la información en cualquier fase. ¿Qué conseguimos cuando creamos flujos conectados? Bueno, pues estamos facilitando a esos ingenieros que van a desarrollar en BIM, que tengan información del entorno, información que quizá antes no tenían y sobre todo que esta información esté actualizada en cualquier momento. Igualmente, una vez terminado ese activo, si me lo estoy llevando al entorno GIM, estoy facilitando las operaciones y mantenimientos de esos activos en fases sucesivas. Estáis viendo en pantalla un ejemplo de uno de nuestros clientes. Es el proyecto de alta velocidad en Noruega, se llama Intercity Sorli-Brumunddal, y lo llevaron a cabo Ramboll y Sueco. Ellos ya decidieron apostar por integrar datos GIS en un entorno BIM contextual. Para ponerlo en contexto, esto fue previo a la alianza y fue previo a esa interconexión que estamos desarrollando. Pero incluso ya en ese momento, el poder ver lo que otros no veían, ¿vale?, como es el lema de la conferencia, ya les trajo bastante retorno de inversión. ¿Qué es lo que consiguió Ramboll y Sueco integrando esos datos GIS en un entorno BIM? Bueno, consiguieron que 120 agentes estuviesen conectados y que entendiesen mucho más fácil el modelo y, por lo tanto, acelerar las aprobaciones de estos. Cada 14 días utilizaban el modelo de InfraWorks como una fuente única, ¿vale?, de un CDE, para hacer las revisiones de ese proyecto. Y cuando se han puesto a analizar el retorno de inversión, se han dado cuenta que han ahorrado un 20% de tiempo gracias a esa integración de datos GIS en un entorno BIM. Como os digo, ellos lo hicieron antes de la alianza, con lo cual, pues bueno, aún tuvieron que enfrentarse a algunos problemas de conexión BIM y GIS. O sea, como veis en la pantalla, bueno, pues son muchas las personas que trabajan con flujos en los que, bueno, tienes que ir a tu departamento GIS, pedirle información, te va a tener que mandar un shapefile, lo vas a tener que cargar y en el momento en que se carga, pues ya no tienes visibilidad de si algo ha cambiado y si ha cambiado toca volver a empezar el flujo. Imaginad si ahora ponemos la información en el centro. Si transformamos esos flujos inconexos en darle a nuestros trabajadores la capacidad de, en cualquier momento, actualizar el dato y tener siempre el dato más actual cargado en sus modelos. O sea, si una compañía simplemente cargando información GIS ahorra un 20% de tiempo, imaginad si ahora lo tiene conectado. Estáis viendo aquí en pantalla cómo funciona, de hecho, esta integración BIM y GIS. Lo que veis es InfraWorks, es nuestro software de diseño en fases preliminares de diseño conceptual. Aquí tenemos a nuestro ingeniero que va a empezar a diseñar su infraestructura. En este caso está diseñando un puente, ¿vale? Puente al que va a cargarle información GIS utilizando el conector ArcGIS Connector que ya tenemos desarrollado. Una vez clico en el botón de ese conector, es tan sencillo como loguearme a ArcGIS Online y vais a ver que si estáis acostumbrados a esa interfaz es exactamente la misma. En este caso voy a cargar datos de utilities. Todos sabemos que en un proyecto de ingeniería los servicios soterrados son uno de los grandes quebraderos de cabeza.
Entonces, tener esta información de partida pues, nos ayuda, y sobre todo si la tenemos conectada. Una vez elijo el servicio que voy a cargar, lo voy a visualizar en mi entorno BIM. Y puedo analizar sus propiedades, puedo analizar su ubicación. Si algo no me convence, como está simulando este vídeo, voy a ser capaz de mandar a mis operarios a campo para que verifiquen esos datos. Y a través del ArcGIS Collector me van a poder actualizar la información. Todo en el momento en el que ocurre, vais a ver que en el ArcGIS Collector van a empezar a dibujar dónde están las nuevas tuberías o por dónde están ubicadas. Lo bueno de este conector es que una vez esa información está actualizada, yo simplemente tengo que clicar el botón refrescar para verla. No tengo que esperar a que mis operarios lleguen a oficina, a que me pasen la información, a que me creen un fichero ShapeFile. Simplemente clico refrescar en mi modelo de InfraWorks y voy a ser capaz de ver esa información actualizada. Con lo cual, veis que el ahorro de tiempo es significativo. Gracias a esta conexión de información, soy capaz de darme cuenta que en mi modelo hay algo que está claseando. Mucho más rápido que lo haría con el método tradicional. Y a partir de ahí, pues bueno, puedo empezar a jugar con las herramientas de InfraWorks pues para continuar desarrollando ese modelo y cambiando, bueno, cambiar en este caso una pila pues para que no interfiera con la tubería existente. Isaac ya mencionó los desarrollos que tenemos hechos. Aquí veis un poco más del detalle hasta dónde hemos llegado. O sea, cuando se anunció la alianza, comenzamos siendo capaces de cargar información de ArcGIS Online en InfraWorks. Más tarde éramos capaces de modificar esa información GIS en la plataforma InfraWorks de BIM y salvarla de vuelta. Y por último, desde septiembre de este año ya incluso podemos coger partes de nuestro modelo BIM que nunca antes fueron GIS y publicarlas directamente a ArcGIS Online. Es decir, tu ingeniero que modela y diseña en BIM es capaz de crear datos GIS a golpe de botón y sin salir de su entorno BIM. Para que veáis esta última funcionalidad que hemos metido en septiembre, o sea que es bastante reciente, pues aquí tenéis un ejemplo de un vídeo del último webinar que dimos hace relativamente poco, Isaac y yo, sobre el tema. O sea, estáis viendo cómo se selecciona esa área del modelo BIM y, como os digo, se cargan esos datos BIM a GIS. En este caso vamos a cargar una intersección de carreteras y un parking que habíamos diseñado y que, como os digo, nunca antes fueron datos GIS. Le vamos a asignar una capa que ArcGIS sea capaz de entender y a la hora de publicarlo puedo añadir hashtags para que luego me sea más fácil encontrar la información y puedo decidir con qué grupos y qué personas la voy a compartir, si la voy a hacer pública o solo va a ser un cierto grupo el que va a ser capaz de visualizar esta información. Una vez esta información llega a la plataforma ArcGIS Online, vais a ver que se puede visualizar incluso sus propiedades, las propiedades que yo le había dado en BIM. Ahora en un segundito se verá. Ahí estáis viendo cómo selecciona los grupos en los que los va a compartir. Y bueno, como os decía, pues ahora vais a ver cómo se visualizan estos modelos en ArcGIS Online. Esto lo ha hecho un ingeniero y no tiene por qué saber siquiera de GIS, pero es capaz de cargar esta información ahí y que los agentes de GIS ya la tengan disponible. Ya no hace falta manipulación manual para meter los datos, ya no hace falta nada. Simplemente lo tienen ahí desde el entorno BIM. Del mismo modo, hemos ido avanzando y estas funcionalidades de conexión BIM-GIS han llegado a la fase de diseño detallado. En nuestro caso, está integrado en Civil 3D. Como veis, igual que en InfraWorks, somos capaces de conectar a ArcGIS Online, de cargar la información, de publicar de vuelta, de exportar el FGDB y bueno, pues modificar elementos GIS y salvarlos de vuelta. Este es otro vídeo que demuestra cómo funciona en Civil 3D. Es muy similar a cómo funciona en InfraWorks. Como veis, es clicar en el botón del conector, os va a llegar de nuevo a la plataforma de ArcGIS Online y bueno, para cargar información selecciono el modelo, voy a darle capas donde me va a cargar esa información en Civil 3D
y la voy a traer a mi mundo BIM, que es lo que está haciendo ahora. Una vez tengo esta información en BIM, bueno, como os digo, si me doy cuenta que alguno de los datos que había en GIS no era del todo correcto, soy capaz de modificarlo sin tener que pedírselo a mi departamento GIS. En este caso, pues vais a ver que hay dos manholes que no están en la ubicación correcta y los voy a modificar. Una vez modificados, puedo salvarlo de vuelta. Y al final, como veis, el flujo es bastante sencillo y está todo bastante conectado. O sea, y no tengo que estar al final peleándome con un departamento de oye, actualízame esto, ahora me aquello, sino que simplemente cada uno va a trabajar en la parcela que mejor conoce y va a poder actualizar esa información pues, para luego continuar el diseño y hacerlo de modo más eficiente. Cuando nuestros clientes han empezado a probar esta conexión, se han dado cuenta del beneficio que tiene. De hecho, ahí tenéis una frase de Chuck. Chuck trabaja para CSN Companies y lo llegó a catalogar de un sueño. El conector ArcGIS Online era un sueño para ellos. Ellos trabajaban con muchos modelos, tenían que integrar BIM y GIS y, bueno, pues el poder hacerlo de forma fluida, la verdad es que les facilitó mucho la vida. Y es precisamente esta conexión fluida y bidireccional lo que más valoran nuestros clientes, ¿no? Esta mañana ya habéis visto el caso de integración de INECO, ahora aparecerá Italfer, que la verdad fueron de los primeros que se lanzaron a la piscina probando la integración BIM y GIS en nuestro software. Y bueno, este círculo resume dónde estamos, digamos, a día de hoy en el mundo del diseño. Se trata de ese único círculo que os decía en cualquier fase y sobre todo del otro pequeño, de poder dar tantas vueltas como necesitemos en diseño, pero hacerlo de un modo muy fácil. Isaac os anticipó que estamos trabajando en pruebas de concepto. Este es el vídeo que le ha dicho no voy a mostrar para no pisar. Y aquí estáis viendo cómo se puede llegar a integrar la plataforma web de Esri con BIM 360, la plataforma cloud de Autodesk. En un lado tenemos ese Webmap Service de Esri y en el otro cómo se accede a esa información que está almacenada en BIM 360. Y lo que probamos con esto es cómo de poderosa puede llegar a esa integración, cómo ese flujo puede no tener fricciones, cómo yo puedo estar en mi entorno GIS, pero aún así visualizar mi información BIM y bueno, pues navegar por ella sin ningún problema y bueno, facilitar las fases sucesivas. Al final se trata de gestionar una cantidad ingente de datos y de darle a cada persona que tenemos en el proyecto acceso a solo aquello que necesita. Y bueno, pues con la integración de ambas plataformas es que podríamos conseguir esto. Como os digo, esto no está aún disponible en el software, son pruebas de concepto y bueno, yo tampoco tengo constancia de si va a llegar o cuándo va a llegar, pero bueno, que sepáis que es algo en lo que se está investigando. Cristina ya mencionaba los beneficios que tiene integrar BIM y GIS, ¿no? Pues al final aporta un gran valor a la industria y eliminando esas fricciones de conversión de datos es que nuestros clientes obtienen beneficios. Beneficios no solo tangibles de tiempo y coste en un proyecto, sino también es ese modo en el que ellos se diferencian también, por ejemplo, de la competencia, en el que reduces riesgos y sobre todo te puede ayudar también a ganar más proyectos. Por último, pues bueno, dejaros un par de webs sobre la alianza. Si queréis profundizar y saber más, tanto Esri como Autodesk tenemos un portal específico para ello. Y decir que hay un par de webinars que hemos dado en español. En pantalla tenéis el link al último que hemos hecho, pero si os interesa y queréis ver los dos, yo os puedo facilitar también el link al anterior. Y nada más. Espero que haya sido de utilidad y, como dice Cristina, preguntas si son más que bienvenidas. Muchas gracias, Victoria. La verdad es que es admirable que dos grandes fabricantes de software como Esri y Autodesk consigan este nivel de implicación tan grande, caminando en paralelo, y que nos permita soñar a los ingenieros y a los analistas GIS para poder crear un mundo mejor, que de eso se trata, ¿verdad? Y sobre todo, como decíais, que al final los círculos sean igual de grandes, ¿no? O sea, vamos a muchos clientes que nos dicen, es que hasta ahora veíamos el BIM enorme o nos lo vendían como algo grande y GIS muy pequeño, y para nosotros tiene la misma importancia.
y creo que con la alianza es algo que se empieza Eso es, a cada vez demostrar. nos conocemos mejor, Sí. podemos dar mejor servicio a nuestros clientes, que al final son clientes comunes. Estamos uniendo diferentes departamentos en corporaciones únicas y estamos creando también, ayudando a crear esos entornos colaborativos, ¿no?, dentro de las organizaciones. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Juan Carlos González, del área metropolitana de Barcelona. Nosotros tenemos vuestra plataforma y la de Esri, tenemos las dos. Trabajamos con Revit, con Infraworks en el ámbito de la gestión, de la promoción de edificación, de construcción de infraestructuras en general. Hay una cosa que me ha quedado bastante clara de la explicación que habéis dado, y es que la parte de edición de datos en el ámbito de datos que están actualmente en GIS desde el BIM, desde Infraworks, o en el caso de Civil, por ejemplo, es algo que lo tenéis bastante trabajado. A la inversa también ocurre, es decir, porque te explico, la problemática que nosotros estamos viendo es que cuando tienes modelos BIM complejos, en los que tienes una cantidad de información importante, que tienes elementos que después se gestionan como con el activo de inventario, o sea, en el inventario de activos, perdón, como pueden ser elementos extintores, determinados tipos de instalaciones que tienes, a veces, cuando eso supera la fase de diseño, de construcción, y pasa al ámbito de mantenimiento, a veces los técnicos que son los de GIS, que son los que, digamos, que utilizan aplicaciones Esri para hacer el mantenimiento, a veces el mover un elemento de ubicación, por ejemplo, porque han desplazado ese extintor, lo han colocado en otro sitio distinto, para actualizar el modelo de Revit, el modelo BIM en definitiva, ¿ese flujo a la inversa también lo estáis considerando o hay que comunicarle ese cambio a los técnicos de BIM para que lo ejecuten y después se vea modificado? Es que en gestión de inventario, entre BIM y los gemaos típicos no hay una integración sencilla. La integración normalmente pasa por el GIS como es el punto de encuentro. Entonces, en ese caso concreto, a mí me interesaría poder hacer esas modificaciones que no son de estructura, no son elementos estructurales, son elementos que tienes gestionando en tu inventario. Entonces, ¿cómo tenéis pensado abordar eso? No sé si es una pregunta más para Autodesk o para Esri, pero... Sí, es casi más de Esri. O sea, por ahora la información se lleva de Esri por ArcGIS Pro, y el roadmap o cómo ellos van a gestionar esos elementos, Isaac te lo tiene que comunicar. Sí, creo que la pregunta va un poco más orientada a Esri y al resto de plataformas corporativas para la gestión de activos de una corporación. De todos modos, sí que, por ejemplo, ahora va a hablar Italcer precisamente sobre, o supongo que sobre cómo ellos hacen operación y mantenimiento trayendo información de Revit. O sea que vais a ver el cómo lo han conseguido, pero bueno. Sobre eso específico y también sobre integraciones con otras plataformas como SAP o Máximo, Arcibus o ese tipo de cosas, se está trabajando, hay flujos actuales y flujos que creemos que serán mejorables. Por ejemplo, en esta integración, suponiendo, ¿no?, que tú quieres integrar un modelo que tienes en BIM, Esri no tiene pensado, ni Esri ni Autodesk, que nosotros modifiquemos el modelo BIM. Hay un tema que vosotros conocéis mejor que nosotros, modelos federados, ese tipo de cosas, pero para esta fase de operación y mantenimiento hay diferentes flujos. Una es traerte la información del BIM, no al GIS, a la base de datos, donde vayas a mantener ese inventario y conectar ambas plataformas, con lo cual ese activo en campo modifica ese elemento que tiene una ID del modelo BIM y luego el modelo BIM se vuelve a modificar dentro de un entorno BIM. Y también para mejorar ese flujo, que sería un poco lo actual, ¿vale?, que yo entiendo que no es lo óptimo, ¿vale?, también lo entiendo, lo que se está trabajando en esas integraciones. Por ejemplo, la integración BIM 360 y ArcGIS va por ahí, va para que alguien pueda modificar algo desde el mundo GIS, se vea en BIM 360 esa modificación y digamos que se ratifique de una forma sencilla en el modelo, más o menos como funciona, esto lo puede decir mejor Victoria, la suite de Autodesk cuando realiza las modificaciones en BIM 360 y luego también se pueden consolidar en el software de escritorio, ¿vale? Y luego, pues cada proyecto, porque por ejemplo, integración con SAP, pues Autodesk tiene, nosotros tenemos, cómo se unirá desde aquí, desde aquí, desde aquí, aquí. Lo que sí entendemos todos es que el dato está en el centro, que será la base de datos X que tenga el cliente, y nos tenemos que conectar. En este caso específico lo hablamos más, hay soluciones a día de hoy y lo que sí que esperamos, porque somos conscientes, porque esta es una preocupación, es la preocupación a día de hoy de cómo voy a guardar los modelos de aquí a 40 años, y no los modelos, sino todos los informes que se haga para
el mantenimiento de cada una de estas infraestructuras, ¿no? Cada una de estas baldosas de aquí a 50 años. Entendemos que ese es el reto, hay flujos actuales, pero sobre todo hay líneas que os podemos ir diciendo de por dónde creemos nosotros que se podrá mejorar esto de aquí a futuro. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Sí. Ah, sí, sí, claro. El acceso a las dos plataformas. No, es real, ¿no? Esto es una prueba de concepto, no está metida en producto, pero sí que si hay peticiones puntuales de empresas se está llevando a cabo el desarrollo, ¿vale? O sea que hay algunas empresas que ya lo están implementando y lo están utilizando, pero por defecto en el software a día de hoy no está. Eso es. No. De hecho, por eso os digo, es una prueba de concepto y bueno, pues... Coming soon. Sí. Vale. Muy interesante esta aproximación, ¿no? De poder trabajar de forma simultánea con las dos plataformas colaborativas. The science of where.